Bienvenidos a todos los enlaces territoriales del sistema de alertas tempranas. En este video vamos a hablar de las modificaciones que se realizaron a la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, a través de la Ley 1878 del 2018. Esta ley fue promulgada el 9 de enero del año en mención. Y es una ley muy importante, ¿por qué? Porque nos abre un panorama muy grande frente al tema de ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se debe adelantar en la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente hace tres modificaciones fundamentales. Primero, frente a todo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Segundo, frente al proceso de adopción que se surte como resultado de ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y tercero, nos define todas las situaciones que se presentan respecto al permiso para las salidas de los niños, niñas y adolescentes del país. Frente al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, entonces, entendido como el conjunto de actuaciones administrativas que adelanta la autoridad administrativa competente para restablecer el derecho de los niños, niñas y adolescentes, devolverles su dignidad humana y el goce efectivo de los mismos, se hace una gran claridad, primero, frente al tema de la verificación de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque a través de esta nueva ley me dice que inmediatamente la autoridad administrativa competente, llámese comisario, defensor de familia e inspector de familia, tengan conocimiento del hecho de amenaza o vulneración de derechos del niño, niña y adolescente, debe realizar la verificación de derechos de manera inmediata, salvo cuando el niño, niña o adolescente no se encuentre en disposición de la autoridad administrativa competente. En ese caso, entonces, ¿qué pasa con la verificación de derechos? Se tiene que hacer en el menor tiempo posible, sin que esa verificación pueda acceder de los 10 días siguientes a ese conocimiento de esa situación que se está presentando con el niño, niña o adolescente. Esa verificación de derechos, entonces, ¿quién la realiza? La realiza el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente. ¿Qué hace la autoridad administrativa? Emite un auto de trámite a través del cual le ordena a ese equipo técnico interdisciplinario realizar la verificación, donde se va a verificar, primero, vinculación del niño, niña o adolescente al sistema educativo, vinculación del niño, niña o adolescente al sistema de salud y al sistema de seguridad social, verificación del entorno familiar, de la red vincular o de aquellos elementos de riesgo o de protección que puedan afectar la garantía de derechos del niño, niña o adolescente. También va a hacer una verificación o una, vinculación de ese niño frente a esos aspectos psicológicos, emocionales. Va a hacer también un chequeo como de ese aspecto nutricional y de ese esquema completo de vacunación. Importante aquí también, cuando dentro de esa verificación de derechos, esa entidad competente determina que se ha configurado un delito que pueda menoscabar la vida o la integridad del niño, niña o adolescente, de manera inmediata tendrá que poner en conocimiento del ente de judicialización esa situación. Es decir, tendrá que presentar esa denuncia. Posterior a esa verificación de derechos, ese equipo técnico interdisciplinario tendrá que emitir un informe que será el insumo para la autoridad administrativa competente para poder darle continuidad al trámite que se tiene que seguir. ¿Qué es ese trámite que se tiene que seguir? Definir si se apertura proceso administrativo de restablecimiento de derechos, si se archiva, como tal, esa denuncia o ese reporte que se presentó porque no se determinó que existieran amenazas o vulneraciones de derechos, o simplemente se tiene que continuar el proceso. Entonces, si se tiene que continuar el proceso porque efectivamente se determinó dentro de esa verificación que existen circunstancias de amenaza o de vulneración de derechos, la autoridad administrativa competente tendrá que aperturar un auto que no va a tener recurso, ¿sí? Y a través de ese auto va a tener que definir medidas de restablecimiento de derechos provisionales. Y esas medidas de restablecimiento provisionales van a poder definir, primero, que el niño, niña o adolescente sea reintegrado a su medio familiar porque la familia cuenta con esas condiciones suficientes para garantizar esos derechos del niño, niña o adolescente.
Segundo, que el niño o niña adolescente no puede continuar en su medio familiar y que tiene que estar institucionalizado. O tercero, de inmediatamente la familia no tiene la capacidad para tener y garantizar los derechos del niño o niña adolescente y la medida que se tiene que definir es la adoptabilidad. Importante lo que nos trajo y lo que nos define esta ley 1878. Los tiempos que acortan el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿Qué me dice la nueva ley? Dentro de los 6 primeros meses, la autoridad administrativa competente tendrá que definir la situación jurídica del niño o niña adolescente. ¿Cómo? Como lo dije anteriormente, ¿sí? Definiendo si reintegra al niño al medio familiar, si lo institucionaliza o si definitivamente lo declaran adoptabilidad. Si determina que el niño o niña adolescente se reintegra a su medio familiar, pero que la familia va a estar inmersa en un proceso de acompañamiento, donde tiene que cumplir una serie de compromisos para volverse o convertirse en una familia realmente garante y en un ambiente protector para el niño o niña adolescente, o si lo tiene que institucionalizar. Y en ese caso, entonces, la autoridad administrativa competente contará con 6 meses adicionales para hacerle un seguimiento a esa medida de restablecimiento de derechos. ¿Ahí cuánto tiempo van? Van 12 meses, que vamos a tener que decir, en esos 12 meses se hace el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si pasados los 12 meses, la autoridad administrativa competente considera que ese seguimiento tiene que hacerse de manera mucho más amplia, tendrá que solicitar una prórroga por 6 meses más para hacerle ese seguimiento. En ningún caso, el proceso de restablecimiento de derechos podrá superar los 18 meses, que ese es el gran avance que establece esta ley 1878. ¿Por qué? Porque ya los niños, niñas y adolescentes no se van a tener que quedar eternamente en una institución de protección, sino que se tiene que definir de manera, con mayor celeridad, mayor oportunidad y mayor eficacia esa situación jurídica de ese niño, niña o adolescente. ¿Qué pasa entonces si la autoridad administrativa competente en los primeros 6 meses, donde tiene que definir la situación jurídica de ese niño, niña o adolescente, no determina la situación? ¿Qué pasa con eso? Inmediatamente pierde competencia. Y al perder competencia tiene que trasladar el expediente a quien debe conocerlo, que será el juez de familia. Y el juez de familia tendrá solamente 2 meses para definir la situación jurídica del niño, niña o adolescente. Si el defensor de familia o el comisario de familia no traslada el expediente, la responsabilidad entonces ya será del director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien tendrá que trasladar el expediente y además de eso tendrá que notificarle a la Procuraduría General de la Nación para que inicie el proceso de investigación a que haya lugar. ¿Qué pasa si es el juez de familia quien dentro de los 2 meses no define la situación jurídica del niño, niña o adolescente? Inmediatamente pierde competencia y tendrá que trasladar el expediente al juez que siga de turno, ¿sí? Eso también es un gran avance frente a ese proceso. ¿Por qué? Porque nos define tiempos puntuales a ese proceso que tiene que conocer el juez de familia cuando la autoridad administrativa ha perdido competencia. Importante también y que nos quede muy claro, la primera autoridad administrativa competente que conozca de la situación de amenaza o vulneración de derechos es la entidad o es la institución que tiene que continuar siguiendo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿Qué pasa si esa autoridad decide invocar un conflicto de competencias? Porque considera que él no es la autoridad competente, sino que es el comisario de familia. La ley 1878 dice muy claro, el primero que conoce tiene que continuar siguiendo el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En ningún momento podrá parar el proceso. ¿Por qué? Porque este proceso siempre va a ser en pro de los derechos, en pro de la garantía de la protección de ese niño, niña o adolescente. ¿Qué podrá hacer? Podrá entonces invocar el conflicto de competencia ante el juez de familia. Y mientras tanto tiene que seguir adelantando el proceso. Si determinado el proceso de falta de competencia se determina entonces que esa autoridad no era la competente, todo lo adelantado en ese proceso continúa teniendo validez jurídica. Es más, si ya se profirió el fallo de la situación jurídica del niño, niña o adolescente, ese fallo va a seguir teniendo validez jurídica a pesar de que esa autoridad no haya sido la competente para conocer de esa situación. Entonces,
Es una situación, digamos, que la ley nos permite entonces hacer mayores claridades y que en este caso sí está siendo benéfica para esos derechos de esos niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa entonces también cuando tenemos que activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar? También es muy clara esa ley frente al tema de la inobservancia. ¿Qué pasa con esos casos donde es la familia o donde es la misma autoridad administrativa quien no responde a esas necesidades de ese niño, niña o adolescente? La ley 1878 nos dice: quien conozca de esta situación, llámese defensor o llámese comisario, tendrá que activar inmediatamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y esos actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar solo contarán con 10 días para poderle dar trámite a esa solicitud que se establece en aras de garantizar esa protección del niño, niña o adolescente, pero también de su familia. De esta manera entonces la ley 1878 es muy clara, permite hacer también unas claridades, establece unos tiempos muy específicos frente a ese real restablecimiento del derecho del niño, niña o adolescente. Y nos dice muy claramente, si pasados los 18 meses, se tiene que estar muy claro, el niño regresa a su medio familiar o simplemente el niño es declarado en adoptabilidad. Y aquí también es muy clara porque nos dice, el único que puede declarar en adoptabilidad a un niño, niña o adolescente es el defensor de familia. El comisario de familia no tiene la competencia para declararlo en adoptabilidad. ¿Qué puede hacer el comisario? Trasladar el expediente a el defensor de familia para que él sea quien adelante ese proceso de declaración de adoptabilidad. Y en articulación con el juez de familia se profiera todo el tema de la homologación de ese proceso de adoptabilidad, que también entonces esa ley dio, digamos, unos tiempos muy específicos, estableció requisitos especiales para el tema de la declaración de adoptabilidad, las consecuencias que implica declarar a un niño, niño o adolescente en adoptabilidad, porque inmediatamente se rompe ese vínculo de filiación entre el niño, niña o adolescente y esa familia biológica. Y ya simplemente entonces pasa a ser parte de esa familia que está solicitando esa adopción. Es importante entonces hacer un pequeño paralelo entre lo que nos traía la 1098 y lo que actualmente nos trae la 1878. Primero, frente al tema de los tiempos en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La ley 1098 nos decía, la autoridad administrativa competente contará con 4 meses para definir la situación jurídica del niño, niña o adolescente, prorrogables por 2 meses más, previa motivación y justificación ante el coordinador del centro zonal correspondiente. ¿Qué nos dice la 1878? El proceso administrativo de restablecimiento de derechos en total tendrá que ser de 18 meses, porque en la 1098 eran 6 meses para definir situación jurídica del niño, niña o adolescente, pero que si la definición de esa medida era institucionalización, el niño, niña o adolescente se podía quedar X número de tiempo en esa institución de protección. La 1878 nos dice, no, un momentico. Solo van a ser 18 meses en los cuales se tendrá que tomar una decisión definitiva para esa situación de ese niño, niña o adolescente, en aras de garantizar el derecho a la familia y a no ser separado de ella. Entonces, importante esas dos grandes claridades. ¿Qué nos decía también entonces la 1098? Que cuando se presentaban conflictos de competencia entre una autoridad administrativa competente con otra, pues se podía suspender el proceso mientras se definiera quién era la autoridad administrativa competente. Y que sí, efectivamente, se definía que quien había conocido de primera mano esa situación y había adelantado acciones y se consideraba que no era el competente, todo lo actuado se declaraba nulo, es decir, volvía al estado inicial. Con la 1878 se dice, no, un momentico, mientras se define el conflicto de competencias, esa autoridad administrativa puede realizar todo un conjunto de acciones que van a tener o van a seguir, digamos, gozando de plena validez jurídica. ¿Sí? También que nos trae muy importante la 1878 y que hace una gran claridad. Esa solicitud para la protección y restablecimiento del derecho del niño, niña o adolescente la puede hacer el niño, niña o adolescente, los padres o representantes legales y cualquier persona que tenga conocimiento de primera mano de esa situación de amenaza o vulneración de derechos. Ahí es importante tener en cuenta que es el primero quien tiene que reportar.
si soy un docente, si soy un rector, si soy un coordinador, si soy un líder comunitario, si soy un vecino, si, etcétera, ¿cierto? Quien conozco de esa situación, no puedo trasladar mi responsabilidad. Yo soy quien tengo que poner en conocimiento de ese ente competente esa situación de amenaza o vulneración de derechos, por una situación muy importante, y es el tema de la no revictimización de los niños, niñas y adolescentes, y es el tema de la reserva legal que tiene que guardar esa situación con ese niño, niña o adolescente. Ustedes entonces, como enlaces territoriales, que son los que constantemente están en el territorio, que conocen esas realidades, esa forma de movilizarse en el territorio, esa realidad de ese niño, niña o adolescente, tienen que saber que tienen la responsabilidad de reportar esas situaciones a ese sistema de alertas tempranas. Es importante que nosotros conozcamos ese modus operandi de ese territorio como tal, que conozcamos cómo es la realidad familiar, social, comunitaria de ese niño, niña o adolescente. Nosotros que estamos inmersos en la institución educativa, que conocemos, digamos, esa movilidad que se presenta al interior de los territorios, de las comunas y de los corregimientos, tenemos que tener en cuenta esa corresponsabilidad que desde la misma Ley 1098 en el año 2006 se estableció para actores claves y fundamentales frente a la garantía y la protección de los niños, niñas y adolescentes. No solamente estamos actuando como Estado, también estamos actuando como sociedad, y como sociedad también tenemos una gran responsabilidad frente a esa promoción de derechos, frente a esa protección, frente a esa garantía y frente a ese reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no ya, como lo decía el Código del Menor, como objetos de derechos simplemente.